Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Combater por Willax. Nosotros somos un país pues, bien raro, ¿no? Nosotros en el Perú no nos aburrimos, acá los enanos crecen, las jirafas son de color azul y tenemos 4 presidentes por ir a la cana. Y en las noticias la verdad es que uno tiene de todo como en botica. Ahora, normalmente en cualquier lugar del mundo tienes las noticias políticas, tienes las noticias, vamos a decir, económicas, las deportivas, las judiciales, las de farándula. Bueno, acá todo se entremezclado. Tenemos las noticias judiciales, que son policiales, que son deportivas y hasta faranduleras, porque ustedes han visto que hasta en el programa de Peluchín salen cuando habla Inostroza y el otro señor sobre la trampita, y ¿no es cierto? En fin, no hemos traído ni a Peluchín, ni a Magali, ni nada parecido, hemos traído un abogado penalista, que es el doctor Julio Rodríguez, y también otra persona muy ligada al fútbol y con un filón legal para hablar del tema de Inostroza, de Oviedo, de Camayo, del fútbol, de la corrupción, de los guachiturros y los cuellos blancos. Dicho esto, buenas noches Julio, buenas noches Miguel Ángel. Buenas noches, Filipe. Gracias por la invitación. Es bien raro, ¿no? ¿En qué problema está metido Camayo, si es el presunto color eficaz? ¿En qué problema está metido Inostroza Pariachi? ¿En qué problema estaría metido Oviedo? De confirmarse esta aseveración en donde él es la cabeza de la organización los Cuellos Blancos del Callao, en donde Ríos es el segundo y el gran facilitador es Camayo. ¿Cuál es el problema penal? A ver, según lo que dice la denuncia presentada por el fiscal supremo Sánchez Velarde, la imputación es grave. Estamos hablando de delitos de cohecho, que es corrupción, una modalidad de corrupción especial que la cometen jueces, fiscales, y por lo tanto la sanción para estos casos llega a 15 años de privación de libertad. Le están atribuyendo también la comisión del delito de patrocinio ilegal, que es un delito de menor nivel, normalmente va usado por los fiscales como una modalidad alternativa al de tráfico de influencias, que también se lo están imputando, y adicionalmente lo contextualizan todo ello dentro de una asociación criminal. ¿Todo esto se suma? Si son hechos que van sucediéndose en el tiempo uno tras otro, eso se llama un concurso real y se suma. La pena. Así es. Y la asociación ilegal no se suma porque lo que sucede en esos casos es que se llama un concurso ideal. Mientras están cometiendo el tráfico de influencia, lo están haciendo en virtud de ser parte de una organización criminal. Y eso permite aumentar la pena en un 25% del delito más grave. La situación complicadísima en quantum penal, definitivamente. Estamos hablando de penas que pueden llegar, sumadas todas ellas, a más de 20 años de cárcel. Más de 20 años de cárcel, pero Oviedo podría aducir yo soy primario, y Nostroza diría yo soy primario, y el otro señor dice soy primario, y que le bajan la pena por ser primario a la mitad, ¿o qué? No, no se le baja la pena. Lo que sucede en esos casos por disposición normativa es que las penas se dividen en tercios al momento de establecer por el juez la sanción a aplicar en el caso concreto. ¿Qué significa? Es sencillo. Si tengo un delito que tiene una pena tan elemental como de 1 a 3 años, se establece tercios. En el tercio inferior, es decir, hasta 2 años, a las personas que no tienen ningún tipo de agravantes, solo tienen atenuantes, como ser primario. El que tiene agravantes y atenuantes se va en el tercio medio, o sea, sube de 2 hasta 2 años. Pero el que no tiene, el que tiene solo agravantes, se va al tercio extremo máximo. Eso es lo que dice la norma. No puedes tú utilizar el ser primario para irte debajo del mínimo legal. Correcto. No lo puedes. Es para que fijes dentro del rango que el código establece. A ver, Miguel Ángel, todo el mundo en el mundo del fútbol, valga la redundancia, sabía que Oviedo tenía estos problemas de Pomalquitumán. Siendo presidente de la federación, él habría utilizado, según esta versión, su poder en la federación para dar entradas, conseguir viajes y prebendas. ¿Cómo queda la federación, cómo quedó Oviedo en el mundo del fútbol de comprobarse tamaña aseveración? Buenas noches, Filipe, gracias por la invitación. Efectivamente, a partir de lo ya expuesto en la denuncia constitucional y a partir de lo que hemos venido escuchando con los audios, tiempo atrás me fui a hacer una entrevista y hablábamos también de que ya es momento de que se le aplique al señor Oviedo ese test de idoneidad para ver si una vez concluido el test es pertinente que él mantenga su cargo en la Federación Peruana de Fútbol. Lo que es extraño, Filipe, que teniendo ellos un representante, un gerente de integridad y ética en la Federación Peruana de Fútbol, no se haya hecho este procedimiento hasta el día de hoy, cuando ya es de público conocimiento lo que te acabo de decir. Lógicamente ahí había digamos, un filtro
que haría que el señor deje el cargo a manera de licencia o por renuncia. Ahora, en un primer momento, el abogado de Antonio Camayo, el doctor Abanto, en un primer momento dice, es un señor que lo único que hacía era prestar su casa y generaba almuerzos, era un señor que era un amigo, que hacía de relacionista público, muy naif, que era ignorante, que a estas alturas eso es sostenible ante una Corte de Justicia. A ver, si la versión que da el colaborador, con el detalle que se ha mostrado en la acusación emitida por el fiscal supremo Sánchez Velarde, definitivamente no estamos hablando de una persona naif, porque lo que se está contando no es que se reúnen amigos a departir de un almuerzo. Está contando que en ese almuerzo se acuerdan actos ilegales, en ese almuerzo se está pagando dinero y se está recibiendo dinero. Y se está yendo un expediente en donde Inostroza Pariachi hace correcciones y después un pago mensual y entradas y entregas y falsear la información de que tú compras y yo te reembolso la entrada. O sea, Camayo no era tan ingenuo ni tan naif. Para hacer eso era parte de una organización que estaba delinquiendo. No, definitivamente en una organización criminal se establecen roles y funciones. Se le asigna a cada uno determinado tipo de labores. Entonces, si es que en la estructura criminal Camayo era simplemente el organizador de las reuniones para que en esas reuniones se realicen actos ilegales, su responsabilidad penal en los hechos es absoluta, no hay duda. Veamos la nota. El suspendido juez César Inostroza respondió a la denuncia constitucional que presentó en su contra el fiscal Pablo Sánchez. Lo digo públicamente, el señor Sánchez está actuando subjetivamente y totalmente parcializado. ¿Por qué? Y yo voy a hacer una denuncia el primer día hábil sobre eso, ya se enterará. La denuncia contra Inostroza señala que el magistrado recibió más de $13.000 del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, a cambio de que el juez decidiera a su favor en un recurso de casación por el caso de los guachiturros. Hoy el juez no quiso responder sobre el tema. No. Yo no puedo responder mientras no me notifican. Y lo que tiene usted, ¿No puede responder? esa denuncia ni siquiera me notifica. Los pagos, señala la fiscalía, se hacían mensuales, un promedio de 3.300 soles. En algunas entregas participó el gerente general de ISA Motors, Antonio Camayo. Incluso algunas de esas entregas fueron en casa del empresario. Inostroza también respondió sobre las imágenes que se registró ayer cuando una camioneta del Poder Judicial llegó a su casa para llevarse documentos. En un medio de comunicación se ha dado una información errónea, no voy a decir otro calificativo, para ser errónea a la población. Están diciendo de que yo estoy sacando expedientes, mi casa no es depósito de expedientes. A mí me han traído expedientes de la Corte Suprema para firmar sentencias que ya se votaron antes de mi suspensión. A este hecho, el presidente del Poder Judicial, Víctor Prados Aldarriaga, dijo que Inostroza sí podía firmar las resoluciones en las que participó antes de su suspensión, pero que indagarán porque les es extraño que los documentos hayan tenido que salir de Palacio de Justicia. La ley orgánica del Poder Judicial obliga a todo magistrado, aun cuando haya cesado, aun cuando esté en periodo vacacional, a suscribir las resoluciones que se hayan emitido y en las cuales haya participado. Eso es lo que queremos nosotros conocer, ¿no? La razón de por qué se han sacado estos expedientes. También pudo haber asistido a la sede del Palacio de Justicia y firmar los mismos. Pero si para Pablo Sánchez el juez César Inostroza es el cabecilla de los cuellos blancos, para la fiscal de crimen organizado Sandra Castro Castillo, otro miembro de los cuellos blancos es el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. El informe de Castro Castillo se sustenta en las declaraciones de un colaborador eficaz que indica que se buscaba evitar la reelección de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación y asegurar a Chávarri en ese cargo. Juro. Las interceptaciones telefónicas, al menos, demuestran que sí había una cercanía entre César Inostroza y el actual fiscal de la Nación. A ver, está clarísimo que un juez, ningún juez puede tener otro trabajo más que el de ser un profesor universitario. O sea, recibir de manera directa, indirecta, con factura o sin factura, dinero de un litigante, eso es algo gravísimo para Inostroza Pariachi. Definitivamente, si es que esto está corroborado con elementos adicionales a un mero dicho,
tendríamos la comprobación de un delito muy grave, porque, como tú bien lo dices, es imposible que un magistrado o un fiscal reciba un sueldo si es que éste no corresponde a su función propia o a la actividad docente. A ver, en el caso, esto de Chávarri, eso de tener relación, todos los vocales supremos y los fiscales supremos y los miembros del CNM se conocen y conversan continuamente. O sea, era cercano. Claro, ahí hay un nivel enorme de subjetividad, que es lo que tiene que separarse respecto a los actos que podrían configurar ilícitos administrativos, plausibles de sanciones que pueden llegar hasta la destitución, o ilícitos penales que acarrearían pena privativa de libertad. Porque es obvio que tienen una relación, porque son miembros de la Academia de la Magistratura, porque están invitados a conferencias, pueden hasta acabar siendo profesores en la misma universidad. Es decir, hay una relación natural que es lo que no se puede de ninguna manera Miembro de la misma sala. ocultar. Y lo que sí es que se diferencia, porque hay una aseveración que hace el vocal suspendido Nostroza, es que Sánchez Velarde se ha parcializado. Es importante que se conozca que los fiscales, cuando emiten una denuncia, se tienen que parcializar. Los fiscales no son imparciales, lo que son imparciales son los jueces. El fiscal, al tener claro un caso y establecer una denuncia, es que tomó partido por una versión. Hay gente que no lo logra entender, Miguel Ángel, y te ruego se lo expliques. Esto de regalar una entrada. La gente dice, pucha, una entrada. Claro, una entrada como un Silvestre por Mundial en la punta del estadio cuesta pues 230 euros. Pero una Occidente intermedia del partido de cuarto de final entre Alemania y Argentina, ¿de qué estamos hablando cuando la FIFA utiliza históricamente la mecánica de regaladita de entradas para ganarse favores? ¿Es una entradita algo insignificante? ¿6 entradas lo son? No, de ninguna manera. Y dentro, recogiendo lo que tú estás diciendo, imagínate una entrada comprada previo a un mundial para una determinada selección. Si esa selección empieza a avanzar en el mundial, esa entrada pasa de costar de 100 o 250 dólares hasta 5.000, si es que esa selección llega a la final o a instancias finales. O sea, no es simplemente un boleto. Pero al margen de eso, o adicional a eso, Philippe, el hecho de encontrarte con ese tipo de prebendas, ¿no es cierto?, a partir desde la circunstancia fútbol con la circunstancia judicial, como bien explicó el doctor Rodríguez aquí, eso está tipificado tanto en el Código Penal peruano como a su vez en los códigos y reglamentos de la propia FIFA. Eso no se puede hacer. No puedes estar regalando pues en Estados Unidos, para poner un símil que no tiene que ver con la FIFA, pues entradas del Super Bowl a los vocales de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, de la Serie Mundial del Béisbol al fiscal de la Nación en Estados Unidos, a congresistas. Eso ya es un acto irregular. Ahora bien, Julio, el que haya dicho Duberlí Rodríguez, yo lo he visto a Duberlí sentado al costado de la esposa de Camayo, del abogado Isla y de Nostroza Parechi en el estadio. Y él ha dicho que era normal recibir entradas de cortesía. Vamos a ponernos en el caso que sea normal y el juez no sabe que hubiera un tipo con una serie de problemas y casaciones y acusaciones de homicidio. No hay un tino mínimo para decir de este tipo yo no quiero ni ir a misa. ¿Cómo estaban recibiendo vocales supremos entradas, fiscales entradas? A ver, es que ahí hay un problema, yo creo, en nuestra legislación respecto a lo que implica este tipo de posibilidad que tienen determinados entes, ojo, no solo es la FIFA, de entregar entradas de cortesía. Porque la entrada de cortesía técnicamente no la recibe del señor Oviedo, la reciben de la Federación. Entonces, la pregunta que ellos se tienen que hacer a efectos de cumplir con la formalidad, ¿la Federación tiene algún proceso en el que esté incluido yo, inmerso yo? No, puedo recibir la entrada. Eso es lo que sucede. Claro. Porque el que tiene el problema es el dirigente de la Federación a título personal. Claro. Y no como parte de la Federación, sino como parte de funciones totalmente distintas. Okay. No, pero ten cuidado, porque en los audios que hemos escuchado, el trato no es institucional, es directo. O sea, el favor es entre un juez supremo, como es el caso de Nostroza, directamente al presidente de la Federación. Pero lo que pasa es que la entrada para Nostroza le hacen la finta de que él está pagando y Camayo le reembolsa la entrada y es más, le da viáticos a la esposa para ir al mundial del vuelo que le han conseguido. O sea, Camayo era el agente facilitador y el que le estaba blanqueando, ¿no es cierto?, blanqueando una operación que era irregular, pues porque un vocal supremo comprando 6 entradas para el mundial, ¿de dónde pues no ganan tanta plata? Y con el agravante, Philippe,
de que el trato se hacía, en algunos casos lo hemos escuchado, vía telefónica de manera directa entre el juez y el presidente de la federación. Vamos a ir a la pausa para que Julio Rodríguez nos diga cómo es esto del tráfico de influencias. Si es que Inostroza Pariachi le vio cosas antes, durante o después de la regaladera de entradas. O sea, ¿qué tan grave es haber recibido entradas? ¿Por qué le querían dar a él? ¿Cuál era? Él era su asesor legal dentro del mundo jurídico. Vámonos a la pausa. A ver, es público y conocido todos los problemas que tiene Oviedo con Pomalquitumán. El único lugar del Perú, salvo Lebraen, que tiene estado de emergencia es Tumán. Un tipo que se acerca lo matan, que no puede ni la policía cubrirle las espaldas, por eso están los militares. Entonces, para Oviedo era pues algo fabuloso tener un articulador como Camayo entre el presidente del Poder Judicial, alguien que maneja la segunda sala penal, me parece que es la que maneja Inostroza Pariachi, como normal ponente, al del CNM, que es el que pone, saca jueces y fiscales, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que tiene nivel decisorio sobre un montón de cosas. Hay gente que existe en el mundo jurídico que tenga esa capacidad de articulación para servir intereses de gente con problemas. Hay lobistas que tengan esa llegada. Bueno, según la narración de la denuncia presentada por el fiscal supremo Sánchez Velarde, lo que se está en principio destapando, si es que la versión de los colaboradores es comprobada, es que en buena cuenta tenían una de las organizaciones criminales con mayor poder e injerencia en el ámbito jurisdiccional, porque es obvio, tenían la capacidad no solo de colocar determinados jueces y fiscales, sino tenían la capacidad de llegar directamente a los presidentes de muchísimas cortes, porque todos ellos, y no hay que perder de vista algo que es trascendental, yo los puedo nombrar, yo los puedo escoger, pero además cada 7 años pasan ratificación. Pero además, Entonces, Oviedo tenía problemas en Lambayeque, Oviedo a veces ha festinado inclusive acciones de amparo en Cajamarca, pero además recordemos que Camayo, Miguel Ángel, se jactaba con codearse con las altas esferas, de tratar de tú al presidente y al primer ministro. Entonces, él se pampea, para hablar en términos caneros, con Walter Ríos y le dice, yo estoy codeándome, ¿no es cierto?, con todo el mundo, con el presidente, con el primer ministro. Ríos le dice a su esposa, este es millonario, además tú sabes cómo le consigo negocios acá. O sea, Camayo se presentaba como un inmenso lobista. Pero no pierdas de perspectiva otra cosa. También tenía cierta influencia en el Congreso de la República. Por ejemplo, tú mencionas el tema... 17 ingresos a Palacio, al Congreso. Sí, pero me refiero a Oviedo, en el sentido de que acuérdate que él consiguió una ley a favor en el tema de las azucareras hace unos años también, y recientemente ha conseguido además una ley del fútbol que de alguna forma lo blinda. O sea, también tenía cierta influencia e injerencia en el Congreso de la República. Camayo, al cual, como les he comentado, yo conozco, lo único que sabe en la vida es vender bujías. Es un tipo sin la más mínima cultura general ni cultura jurídica. Yo no lo veo hace más de 1 año y medio, pero este tipo no tiene un solo proceso, no tiene absolutamente nada, no sabe lo que es un esquela, no creo que nunca ha ido al Poder Judicial. ¿Para qué iba al Congreso? 17 veces, además. 17 veces. Bueno, yo soy una persona, creo, medianamente conocida y he ido al Congreso en los últimos 10 años o 15, una vez, para un tema del vóley. O sea, ¿a qué tiene que estar metido este tema? De repente estaba hablando de la ley Oviedo, de repente estaba hablando de contratos de mantenimiento con el Congreso, o haciendo lobbies directos para otros señores que no necesariamente son Oviedo. Bueno, y eso es lo que en principio los colaboradores tienen que ir corroborando respecto a la información que está saltando, porque si su actividad de intermediación está ligada a meterse en este grupo tan importante de estamentos del Estado, con el objetivo después de jactarse de tener influencias para que con ello pueda en la organización criminal efectivizar esas relaciones, definitivamente la tesis del fiscal Sánchez Velarde es una tesis que a futuro se puede comprobar, ¿no? Digo esto porque el fútbol tiene un efecto pues, narcótico. Yo siempre he dicho que la gente normal, hasta inteligente, que ingresa a la Viena se vuelve estúpida. Yo les he comentado una vez, soy muy amigo de Felipe Cantore, que es un tipo pues, brillante, con una tremenda trayectoria, y se estupidizó por parar con Oviedo. Yo con Oviedo ni a misa, o sea, presidente de Tumán, ni a misa. Pero en el mundo FIFA, el fútbol es realmente fabuloso, te puedes codear con medio mundo. Entonces, desde el poder del fútbol, por dar un ejemplo, un día el señor Camayo organiza un almuerzo, agarra al agente de prensa de Duberlí, invita a un montón de jueces, ¿no es cierto? Supuestamente para ir a almorzar con Duberlí,
Y en ese mismo almuerzo estaba metido gente que no tiene nada que ver ni con Camayo, porque lo había recién conocido. El Trucha Rojas, Julio Meléndez, metió futbolistas. Claro, si un juez o un fiscal ve a Germán Leguía, te quiere sacar fotos, pues, ¿o no? Lógico. Julio Meléndez está sentado con el Trucha Rojas. O sea, ¿quién no ha soñado con conversar 10 minutos con Percy Rojas, que ha sido 2 veces campeón de la Libertadores, campeón? Entonces, el fútbol tiene eso. Pero hay más, no Y solamente... el que lo hacía era Camayo, mezclaba perro, pericote y gato. Pero no solamente eso, Filip. Ten en cuenta lo que significa ser poseedor de los derechos televisivos de la transmisión de los partidos de la selección. Eso te da, Frecuencia Latina y RPP le besan la mano todos los días. Oviedo, ¿no? te da un poder enorme, ¿no es cierto? O sea, imagínate tener toda esa capacidad de poder decidir finalmente a quién le vende los derechos y quiénes participan de todo este proceso y del proceso después ya propiamente futbolístico. Eso es un montón, es un poder enorme, porque sometes a muchos medios, medios televisivos, radiales, periodísticos, los tienes a favor. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay que perder tampoco la perspectiva de eso. Ahora, lo que llama la atención, hace un momento te hacía el comentario del tema del Congreso, es que en estos momentos que estamos en esta entrevista, esta ley, la 3727, que es la última que favorece... No la deroga, ¿no? No la han derogado. Salaverry. ¿Qué espera el Congreso? Salaverry me llamó a mí y dijo, Filipe, yo de fútbol no sé nada. Entonces, ¿qué haces promoviendo esta ley si no sabes Se de tiene fútbol? que derogar ya, ya. Para que la gente lo entienda, Julio, o sea, tú eres abogado penalista, evidentemente en tus manos y en la mano de los jueces y los fiscales está la libertad, el patrimonio de la gente. ¿Cómo haces tú con tus relaciones sociales e interpersonales? Si yo te invito pasado mañana a mi casa a comer una paella y llegas tú y ves 3 fiscales, 2 del CNM, 4 vocales, ¿tú cómo haces cuando te cruzas con esta gente en la calle? Porque de repente alguno de ellos ve un juicio en donde hay alguien que se está jugando la vida y tú eres su abogado. ¿Cómo haces tú como privado y cómo tendrían que hacer ellos como vocales o como jueces? A ver, lo primero que es importante, Filipe, es que hay que evitar una vieja práctica que solo es del Perú, ¿ah? Este nivel que busca un sector con ciertas finalidades de que jueces y fiscales vivan en un ostracismo, encerrados y que no se relacionen. Esto no solo es imposible, sino además es pernicioso. Uno se puede encontrar con jueces y fiscales, yo me encuentro con muchos de ellos, algunos de ellos han sido mis alumnos, otros lo son, otros son con... O tus profesores, te puede haber pasado. O otros incluso son compañeros en la universidad porque dictamos clases juntos. Pero ese tipo de relaciones son absolutamente saludables porque es el intercambio de opiniones que pueden tener de diferentes perspectivas profesionales que ejercen la O sea, no función. es eso de que Julio Rodríguez almorzando con el fiscal tal. Eso no te descalifica a ti ni al fiscal. Definitivamente no lo tendría por qué hacer de ninguna manera. Solo eso puede ser descalificativo cuando, por ejemplo, eso está contextualizado en determinado caso concreto y específico previo a que se resuelva algo importante. Eso sí es indudablemente algo sospechoso, pero no puedes evitar tú que estas personas se relacionen, porque si no lo que tendrías en la práctica sería una suerte pues, de jueces fiscales que viven apartados de la realidad de la sociedad. Te lo comento esto y le he comentado a Miguel Ángel, a mi Burga, entre él y sus atláteres me hacen 6 juicios penales. Entonces, claro, el juicio 1, el juicio 2 van avanzando. Llega un momento que lleva 3 juicios a la vez o 4 a la vez. Unos llegan a Suprema, unos llegan a Superior. Y como es obvio, yo tenía que estar metido mañana, tarde y noche con 6 juicios. Me quería bajar, me quería amedrentar porque te pedían $500,000 en uno, $350,000 del otro, impedimento de salir del país, embargo contra los bienes. ¿No es cierto? Te empapelaba. ¿Y dónde te empapelan? En el Poder Judicial. ¿Dónde queda el Poder Judicial? En el centro de Lima. En el centro de Lima, al frente del Sheraton. Hacen un sancochado fabuloso. Llegó un momento en que yo tenía que estar ahí metido 1 o 2 veces a la semana, Julio. Y Miguel Ángel, tú vas al sancochado del Sheraton. Y ahí te encuentras con todo el mundo. ¡Están todos! Así es. ¿Y qué cosa? Evidentemente, yo soy, perdón de la guachafería, soy famoso. Estaba metido en el fútbol y después en toda esta cuestión de la política. Evidentemente los saludo. Los conozco casi a todos. Te tiene que pasar a ti. ¿Tú cuántas veces has ido al Manhattan o has ido al Sheraton? ¿Y qué haces? Sí, claro. Hola. Y le das la mano y es lo que corresponde. Y hay veces hasta almuerzas con el tipo, porque ya qué vas a hacer. ¿No? Y hay algunos magistrados con los cuales yo tengo una relación antiquísima y somos amigos de que él no era magistrado y yo no era un abogado reconocido. Y no te tiene que dar la razón, además. Y no me las dan. Y muchas veces no me las dan. Ese no es el problema. El problema es cuando este tipo de relaciones son subrepticias. Eso es lo peligroso, cuando las relaciones no se hacen abiertamente, sino que se hacen de manera clandestina. Ahí es donde la cuestión tiene enorme peligrosidad. Miguel Ángel, ¿qué protección tiene este señor Oviedo, que
no sé, el señor Coyoriti, la Cruz de Motupe, Santa Rosita y Lima, que viene después de la pausa, porque ni le anulan la ley Oviedo, atención Daniel Salaverry, ni nadie, ni en el mundo FIFA, ni en Conmebol, ni acá, Están calladitos. le dicen, oye, da un paso al costado. Mira, te lo resumo así. Mira, Felipe. y Nostroza suspendido, ha salido del Poder Judicial Duberlí Rodríguez. Hay temas que tienen que ver con el decoro, se ha ido. Pero este pata es inamovible, incombustible, incomburente. Exacto. Lo primero que se tendría que hacer es derogar la ley 3727 ya. En el Congreso de la República tienen que derogarla de una vez. Yeah. Con esto le quitas el blindaje, porque en el artículo 1 de esta ley le da autonomía, independencia, gestión, acción y Claro. demás. O sea, empecemos por ahí. Segundo, someterlo a ese test de idoneidad para ver si su proceder armoniza con los procedimientos de orden ético establecidos en la murió la FIFA, cosa que va a salir jalado, por decirlo de alguna forma, así que ahí tenemos un tema que se Correcto. tiene que hacer. Y segundo, y tercero, permíteme rapidito nomás, esto que está pasando con Oviedo puede configurar, incluso, y eso está establecido en el Código Civil, que el Ministerio Público pida judicialmente la disolución de la federación en el sentido de ese que es el se está correcto. usando la federación para otros fines para los que Me no va a fue creada. disolver Nicole ahorita si no voy a la pausa. Así Dale. que ambos han sido muy amables. En Gracias a ti, Filipe, por la Nosotros- invitación. No me disuelvas, Nicole. Vámonos a la pausa y Santa Rosita de Lima en Combates por Willax.